Es posible que estés creando contenido en vídeo y que hasta lo vea mucha gente, pero te hayas dado cuenta de que muchos de esos usuarios no se suscriben a tu canal ni tampoco a cualquier cuenta tuya de cualquier otra red social. E incluso puede que le estés pidiendo verbalmente que se suscriba, pero que por cualquier cosa el usuario no está escuchando de forma activa en ese momento y no sea consciente de tu llamada a la acción. Así que en este vídeo vas a aprender haciendo animaciones muy sencillas en DaVinci Resolve a reforzar de forma visual las llamadas a la acción en tus vídeos. Y esto es para que los usuarios se suscriban a tu canal o al perfil de la red social que quieras, por ejemplo en Instagram. Así que vamos a ello. De acuerdo, vamos a comenzar ya con el tutorial sobre cómo crear una animación para las llamadas a la acción. Y como has visto en la intro, pues esa es la demostración de lo que vamos a hacer en este tutorial. Sin embargo, puedes hacerlo con más ejemplos, es decir, yo lo estoy haciendo ahora mismo con Instagram, pero puedes hacerlo también con Facebook, con YouTube, con Twitter, con la red social que se te ocurra e incluso con tu propia página web. Entonces vamos a enfocarnos y de primeras aquí en DaVinci estoy en la interfaz del módulo de edición. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar la configuración de este proyecto. Ya sabes que en los proyectos cuando creas uno nuevo en DaVinci tiene una configuración preestablecida, entonces vamos a cambiarla y voy a cambiar un momento aquí la imagen porque para cambiar la configuración tenemos que irnos aquí a la rueda de engranaje y aquí en la rueda de engranaje vamos a configurar los fotogramas por segundo, es decir, la frecuencia de imagen. De forma preestablecida también estará a 24 en tu caso también, entonces desplegamos estas opciones y vamos a poner 30 fotogramas por segundo para la creación de esta animación. Entonces pulsamos el 30 y bueno, no lo he dicho, pero en cuanto a la resolución, pon la resolución que se adapte a tu vídeo, es decir, si tú has grabado tu vídeo en HD, pues tendrías que seleccionar la opción de 1280 x 720. En cambio, si tú has grabado tu vídeo en Full HD, es decir, en 1920 x 1080, la dejarías. Pero importante que coincida la resolución de tu vídeo con la resolución de la animación que vayamos a poner en ese vídeo. Entonces, una vez ya tenemos claro el tema de la resolución y de fotogramas por segundo, vamos a darle a guardar. Y ahora en el siguiente paso vamos a crear una composición de Fusion. Entonces pulsamos con el botón derecho y le damos a nueva composición de Fusion. Y en esta ventana que se abre podremos cambiar tanto la duración como el nombre del clip. En el caso de la duración voy a dejarlo en 5 segundos tal y como pone, pero en el nombre del clip voy a poner composición Fusion. Y una vez ya tengas listo el nombre, la duración y si te das cuenta la frecuencia de imagen la ha cogido también de la configuración que hemos hecho previamente en el proyecto, pero aún así también podríamos cambiarla. Pero como ya se ajusta a la que hay en el proyecto, pues nos viene perfecto. Y bueno, cuando ya tenemos listos todos estos ajustes, vamos a darle a crear. Como ves, se ha creado una composición de Fusion y bueno, me he esperado a crearla para explicarte más o menos qué es una composición de Fusion. Entonces voy a esperarme también a importarla aquí en la línea de tiempo, hago clic para cogerla y la arrastro dejándola caer aquí en la línea de tiempo. Como ves, la composición de Fusion es, bueno, ha adoptado una forma de clip, tal y como podemos ver cuando importamos un vídeo, importamos una canción, una imagen, lo que sea. Vale, la composición de Fusion, a diferencia de cualquier otro clip, es decir, de un vídeo, una imagen, música, es que la composición de Fusion no tiene información, es decir, es como si fuera una caja vacía sobre la que tendremos que hacer lo que queramos. En este caso vamos a hacer la animación para las redes sociales. Haz de cuenta que es como si trabajaras en un lienzo en blanco, a diferencia de si trabajas sobre la base de un vídeo que ya tendrías el fondo del vídeo. Pues en este caso no tenemos ningún fondo, es totalmente en blanco. Entonces, una vez ya aclarado el tema de la composición de Fusion, vamos a irnos al módulo de Fusion para empezar ya a crear esta animación. Entonces, antes de irnos al módulo de Fusion es importante que el cabezal esté frente a esta composición de Fusion, al clip, y también lo señalemos. Una vez ya tenemos señalado y el cabezal puesto enfrente, podemos irnos a la pestaña de Fusion. Y bueno, como ves aquí en el módulo de Fusion, lo único que encontramos es un único nodo, es decir, es el nodo de salida, que por el momento vamos a dejarlo hacia un lado. Entonces, para empezar ya a crear esta animación vamos a añadir aquí al gráfico de nodos un nodo de background, es decir, un nodo de fondo. Y el nodo de background lo encontramos aquí, en esta línea de herramientas es la primera, es decir, le dejamos aquí el puntero encima y nos sale background. Entonces, para añadirlo al gráfico de nodos simplemente lo cogemos, lo arrastramos y lo dejamos caer aquí. Y como es, ya tenemos aquí el nodo de fondo en el gráfico de nodos, pero no se ve en el monitor, es decir, en el monitor no se está viendo porque tengo que darle aquí. Cuando se nos pone estos dos circulitos, le damos a uno de los dos, en este caso le voy a dar al de la derecha hasta que se ponga en blanco y esto simboliza que ya se está viendo este nodo aquí en el monitor. Como ves, este nodo de background tiene el fondo negro, pero yo lo quiero blanco, entonces me voy a ir aquí al inspector, pero importante, cada vez que te vayas al inspector,
a modificar el nodo en específico, selecciónalo porque cada nodo tiene como su configuración aquí en el inspector. Por ejemplo, el nodo de salida tiene esta configuración y el nodo de background tiene esta. Entonces, como he dicho, voy a cambiar el color de fondo y lo voy a poner de color blanco, es decir, lo selecciono y le doy a OK. Ahora, después de haber cambiado el fondo, voy a cambiarle el nombre a este nodo porque ahora mismo tenemos pocos nodos, pero conforme vaya avanzando el tutorial vamos a ir adquiriendo más nodos. Entonces, como no aprendamos a cambiarle el nombre, va a ser un completo lío. Así que para cambiarle el nombre a un nodo, seleccionamos el nodo en concreto y le damos a la combinación de Fn y F2 y nos sale para cambiarle el nombre. Entonces yo en este caso le voy a poner fondo 1. Vale, muy bien. Y cuando ya lo tengas, le das a OK o le das a intro y automáticamente se ha cambiado el nombre de fondo 1. Bueno, de fondo 1, antes estaba en background, ahora se ha cambiado a fondo 1. Ahora, al nodo de fondo 1 vamos a añadirle una máscara de elipse. Es decir, una de las que tenemos aquí en esta línea de herramientas, tenemos esta, que es una máscara de elipse. Y para que se acople directamente a este nodo sin tener que estar uniéndolo posteriormente a él, vamos a seleccionar el nodo de fondo 1 y cuando ya lo tenemos seleccionado, hacemos clic aquí en elipse y automáticamente se une a él. De lo contrario, si yo no hubiese seleccionado el nodo de fondo 1, sino que no estuviera ningún nodo seleccionado, la máscara de elipse se hubiese puesto aquí en el gráfico de nodos sin ninguna unión, pero que bueno, que posteriormente la hubiésemos unido al fondo 1 y ya estaría, pero es más rápido hacerlo de esta forma. Y bueno, lo que estamos viendo hasta ahora es el círculo blanco que es el que está como enmarcando por detrás el logo de Instagram que hemos visto en la intro. Entonces, este círculo blanco lo quiero hacer un poco más pequeño, así que seleccionando el nodo de elipse vamos a irnos al inspector porque en sus ajustes, no lo he explicado antes, pero si no tienes abierto el inspector, le das aquí y lo abres. Bueno, aparte de esto, para cambiar los ajustes de elipse, es decir, en este caso voy a ajustar tanto el ancho como el alto. Entonces, para ello voy a estar tocando estos controles de aquí y bueno, podemos hacerlo deslizando de esta forma, el slider este deslizante, o bueno, para darle a deshacer le puedes dar a control Z para deshacer o bien le das a este punto de aquí y se pone en la posición inicial en la que estaba. Pero yo tengo una medida específica para hacer el tamaño de este círculo, entonces como ves está aquí en 0,5, pues lo voy a poner a 0,3. Entonces pulso aquí, borro y le pongo un 3 y le doy a intro. Pulso aquí, pongo un 3 y le doy a intro. Y este es el tamaño que voy a utilizar para este círculo. Y bueno, como se ha ido aquí hacia abajo, pulsas aquí fuera y ya estaría. Y bueno, después de este paso ha llegado el momento de importar aquí a DaVinci el logo de la red social que vayamos a utilizar. Y en este caso es el de Instagram. Entonces, para importar el logo, abrimos el panel multimedia, bueno, lo desplegamos y vamos a darle al atajo Control I para importar. Y bueno, ya tendría yo aquí el logo que voy a utilizar, que es el de Instagram, y tú en tu caso pues descargarías de internet cualquier logo que tenga un fondo transparente, es decir, pones el nombre del logo que quieres y le pones a continuación con fondo transparente, porque lo necesitamos de esa forma. Yo en este caso lo tengo en el escritorio, voy a hacer doble clic para importarlo o si no le das aquí a abrir. Y como ves, lo tengo aquí en el panel multimedia. Ahora lo que voy a hacer es importar este logo aquí en el gráfico de nodos. Entonces para ello cojo el logo y lo dejo caer aquí en el gráfico de nodos, convirtiéndose automáticamente en un nodo. Entonces para no confundirnos vamos a cambiarle también el nombre. Entonces seleccionamos el nodo y le damos a Fn y F2. Le cambio al nombre, estaba en mayúsculas, logo IG. Entonces, una vez ya lo tienes, le das a intro y automáticamente se ha cambiado el nombre de este nodo, que es el nodo que corresponde al logo. Ahora, una vez ya hemos terminado, voy a cerrar el panel multimedia. Ahora, voy a importar aquí al gráfico de nodos un nodo de merge o un nodo conector, que es lo mismo. Aquí en la barra de herramientas es este nodo. Entonces, simplemente lo cojo y lo arrastro dejándolo caer aquí. Y lo primero que voy a hacer es conectar este nodo de merge 1 con el fondo 1. Y lo voy a hacer desde el triángulo amarillo hasta el cuadrado de fondo 1. Así que voy a ponerlo por aquí para ubicarnos mejor. Y ya sabes, desde el triángulo amarillo hasta el cuadrado. Pero voy a hacer un poco más hacia acá esto. Y bien, ahora el nodo de Merge 1 lo voy a unir al nodo de logo a través del triángulo verde, es decir, desde el triángulo verde de Merge 1 hasta el cuadrado del nodo de logo. Entonces, desde el triángulo verde hasta el cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora mismo es visualizar el nodo de Merge 1 aquí en el monitor para que visualicemos el logo. Entonces, pulsando aquí en el botón derecho, se nos pone ya el logo. Entonces, como ves en mi caso, el logo de Instagram es enorme. Y si tú también estás en esta situación, te va a venir muy bien que veas ahora mismo cómo podemos reducirlo. Y si no estás en esta situación, también te convendría verlo para si en un futuro estás en una situación parecida. Y de esta forma que veas cómo se ajusta el tamaño de cualquier elemento que añadas aquí al gráfico de nodos. Entonces, para reducir el tamaño del logo, voy a abrir
abrir dos monitores. Ahora mismo solamente está abierto uno y para abrir el segundo monitor voy a darle aquí a este botón y como es ya tenemos dos monitores, este y este. Ahora en el monitor de la derecha que no se está visualizando ningún nodo voy a visualizar el nodo del logo. Entonces para ello me voy aquí al nodo del logo y voy a hacer clic en el botón izquierdo y como ves ya se está visualizando el nodo del logo. En cambio en el monitor derecho voy a dejar que se siga visualizando el nodo de Merge 1 que es el que está visualizándose. Entonces importante, vamos a seleccionar el nodo de Merge 1, lo selecciono y me voy a ir aquí al monitor de la izquierda porque de forma manual voy a ir reduciendo el tamaño del logo. Pero ojo que esto es interesante, en el monitor de la izquierda voy a ir reduciendo el tamaño y en el monitor de la derecha voy a ir viendo cómo va quedando. Pero antes de eso voy a quitarle zoom aquí al monitor porque tiene demasiado y para ajustar el zoom voy a darle a la tecla de control a la vez que le doy a la rueda del ratón. Entonces lo dejo de este tamaño y este también lo voy a dejar de este tamaño, pero este voy a hacerlo un poco más. Ahora lo que voy a hacer es coger este extremo y moverlo hacia adentro. Y como ves me tengo que ir fijando aquí en el monitor de la derecha porque es en donde está el punto blanco, bueno el punto, es en donde está el círculo blanco que es en donde yo quiero que se coloque el logo. Entonces me acerco un poco más, ya sabes, dándole a tecla control a la vez que le das a la rueda del ratón y aquí también voy a acercar un poco más. Y cuando vea que el logo ya se ha incorporado de la forma que yo quiero al círculo blanco, hasta ahí dejaría el tamaño. Y como has visto de una forma muy rápida y muy fácil hemos cambiado el tamaño al logo. Entonces una vez ya hemos terminado voy a dejar de visualizar el nodo del logo aquí en el monitor de la izquierda pulsando aquí. Y voy a poner solamente un monitor para que se vea muchísimo mejor, ya sabes, dándole otra vez a este botón. Y bueno, ya ha llegado la parte buena y es cómo animar este logo. Y antes de seguir al siguiente paso voy a ordenar esto un poco mejor, lo voy a colocar de esta forma porque se ve un poco extraño. Y bueno, ya ha llegado el pedazo de momento de cómo animar este logo. Entonces el primer paso de todos es no seleccionar ningún nodo. Entonces para no seleccionar ningún nodo vamos a pulsar aquí en el gráfico de nodos. Y como ves automáticamente ha dejado de seleccionarse ningún nodo. El siguiente paso es colocar el cabezal en la posición 40. El cabezal porque ahora mismo no vemos ningún cabezal por aquí. Así que para ello pulso aquí y como es automáticamente se ha puesto esta raya roja que es el cabezal. Ahora esta raya roja la vamos a coger y la vamos a colocar aquí en la posición 40. Así que la cojo y la dejo caer aquí en la posición 40. Y ahora verás por qué hemos hecho este paso, pero vamos a ir con el siguiente que es añadir al gráfico de nodos un nodo de transformación. Entonces para que el nodo de transformación se una directamente al nodo de Merge 1, que es lo que yo quiero, selecciono el nodo de Merge 1 y me voy aquí a la barra de herramientas a coger el nodo de transformación, que es justamente este que se llama Transform. Hago clic y automáticamente se ha unido al nodo de Merge. Y lo coloco por aquí. Voy a hacer un poco más para acá porque bueno, ya se ha ido solo. Entonces lo coloco por aquí y ya estaría. Y ahora el nodo de transformación lo vamos a visualizar aquí en el monitor. Entonces pulso su botón derecho para que se ponga blanco y ya se estaría visualizando. Después de esto lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Ya sabes la importancia que tiene lo de cambiar los nombres. Así que selecciono el nodo FN y F2 y voy a ponerle animación 1. Y le doy a OK. Y ahora ojo a este paso porque vamos a seleccionar el nodo de animación 1 y vamos a irnos al inspector. En el inspector lo que voy a hacer es irme al ajuste de size, de tamaño, y voy a añadir un fotograma clave. ¿Cómo? Pues dándole aquí a este rombo para que se ponga de color rojo. Entonces hago clic y en cuanto el rombo se ha puesto de color rojo significa que se ha añadido un fotograma clave con este tamaño 1.0 justamente en la posición 40, que es en donde tenemos el cabezal. Es decir, si yo pongo el cabezal más o menos por aquí, vemos que hay aquí como una línea blanca pequeña, que significa que justamente ahí en esa posición se ha añadido un fotograma clave con este tamaño. Con el tamaño 1.0. Y ahora después de esto voy a colocar el cabezal en la posición 10, es decir, lo cojo y lo coloco aquí en la posición 10. Y cuando he hecho esto me voy a volver otra vez al inspector porque en size, en el tamaño, voy a ponerlo a 0. Es decir, puedo hacer doble clic y escribir 0 con el teclado o bien deslizar completamente hacia la izquierda para que se ponga en un valor de 0. Y bueno, como te habrás dado cuenta, en cuanto hemos deslizado hacia la izquierda se ha añadido automáticamente un fotograma clave. Es decir, se ha añadido un fotograma clave con el valor de 0 justamente en la posición 10. Como es, tenemos aquí una rayita pequeña blanca. Y no sé si te habrás dado cuenta, pero acabamos de crear una animación. Y para que veas la animación que acabamos de crear, voy a darle aquí al play para que se reproduzca. Y como ves,
acabamos de animar el logo. Bueno, esta no es la animación que vamos a hacer finalmente, pero es el principio de ella. Entonces, de primeras podrás haber visto que crear animaciones en Fusion no es nada complicado. Simplemente con haber jugado con el tamaño del logo, hemos creado una animación bastante básica. Entonces, a partir de esta animación básica vamos a hacer la otra animación, que es como un efecto rebote, que es el que habrás visto en la intro. De esta forma conseguiremos que la animación que hagamos sea muchísimo más llamativa y también quede muchísimo mejor. Entonces, seguimos con el nodo de animación seleccionado y vamos a abrir el panel de curva paramétrica. El panel de curva paramétrica lo tenemos aquí, lo abrimos y como es, bueno, si no lo tienes así de desplegado, le darías aquí a este extremo y le das para agrandar o reducir. En este caso mejor que lo agrandes, porque así tendrás mucha más visibilidad del gráfico. ¿Y qué gráfico? Bueno, pues aquí no hay ningún gráfico porque no he seleccionado nada, es decir, tenemos que hacer clic aquí en esta casilla, en la animación 1, para que se vea el gráfico. Y para que se vea aún mejor el gráfico vamos a darle a este botón que se llama Zoom to Fit. De esta forma vemos que ya tenemos un gráfico. Entonces, para empezar ya con el tema de crear ese efecto rebote en el logo, vamos a colocar el cabezal en la posición 15. El cabezal lo tenemos aquí, entonces lo cojo y lo dejo caer, bueno, a ver, lo cojo y lo arrastro aquí hasta la posición 15. Como ves, puedes coger tanto el logo que esté aquí en el gráfico como el logo que esté aquí en la línea de tiempo. Es decir, como ves, se ha movido al mismo tiempo. ¿Lo ves? De esta forma. Se mueve tanto aquí como allí. Y una vez puesto el cabezal en la posición 15, vamos a irnos aquí al inspector y en Size, en el tamaño, vamos a activar un fotograma clave. Entonces le doy aquí y se ha activado un fotograma clave, pero voy a cambiar el valor, es decir, voy a hacer doble clic y voy a poner 1.1. Le doy a intro y lo doy aquí fuera después. Después de esto voy a colocar el cabezal en la posición 20. Lo coloco por aquí y como vas viendo voy a ir colocando de 5 en 5 el cabezal para hacer como un movimiento cambiando de tamaño. Entonces, ahora en la posición 20 voy a hacer el mismo proceso. Una vez lo tengo aquí colocado en la posición 20, me voy al inspector en Size, le voy a poner un fotograma clave y voy a poner un valor de 0.9. Entonces hago doble clic y escribo 0.9 y le doy a intro y pulso aquí fuera. Ahora sigo avanzando en fotogramas y en la posición 25 voy a irme otra vez al inspector, le activo el fotograma clave en Size, recuerda, y voy a poner un valor de 1.05. Entonces doble clic 1.05 y le doy a intro y pulso aquí fuera. Seguimos avanzando y aquí en la posición 30 me voy al inspector, activo el fotograma clave y pongo un valor de 1. Y le doy a intro y pulso aquí fuera. Luego vamos a irnos a la posición 35, después vamos a irnos al inspector, activamos el fotograma clave y en este caso le voy a poner un valor de 1.025. Entonces hago clic y añado el 25 que falta y le doy a intro y pulso aquí fuera. Entonces por ahora ya hemos terminado de añadir fotogramas clave cada 5 fotogramas, así que voy a darle otra vez aquí al botón de Zoom to Fit. Y como ves, todos estos fotogramas que hemos ido creando, es decir, los vemos tanto aquí en la línea de tiempo en forma de rayita pequeña de color blanca, como aquí en el gráfico que vemos cada punto que es uno de ellos. Es como esto en la rayita blanca, la posición 30, la posición 25, la posición 20... Todos esos son también fotogramas. Entonces, una vez ya lo hemos creado, esto simboliza el movimiento que acabamos de hacer. Esto es una animación, es decir, esta gráfica que vemos ahora mismo es la animación que acaba de adquirir este logo. Pero es una animación bastante brusca, por así decirlo, porque como ves tenemos picos en esta gráfica. Entonces, si queremos tener una animación bastante suave en esta o en cualquier otra, lo que tenemos que hacer es suavizar las curvas. Eso es lo que va a simbolizar que cuando una curva está suave, pues ese movimiento va a ser muy suave también. En cambio, cuando vemos una gráfica llena de picos, pues el movimiento de esa animación va a ser bastante brusco, por así decirlo. Entonces, para hacer cada uno de estos picos suaves, vamos a seleccionarlos todos a la vez. Así que para ello selecciono aquí, en un extremo, y los enmarco todos. Una vez lo tengo así, voy a darle a este botón de aquí que se llama Smooth, y como es automáticamente ya se han hecho como ondas, lo cual significaría que ahora mismo la animación que acabo de crear para este logo va a ser suave. Entonces por ahora no vamos a utilizar más el panel de curva paramétrica, por tanto lo cierro y voy a enseñar qué es lo que hemos hecho hasta ahora, cuál es la animación que acabamos de hacer. Entonces coloco el cabezal por aquí y le doy al play. Al play le puedes dar a este botón o bien al espacio. Entonces le doy al play. Y este es el efecto rebote que acabamos de hacer con el logo, que como es todo ese trabajo que hemos ido haciendo de fotograma en fotograma, bueno, cada 5 fotogramas, ir ajustando el tamaño de cada uno de ellos, ha hecho que tengamos este efecto de rebote, que entonces lo vuelvo a poner.
y esto es lo que hemos creado. Y bueno, habiendo llegado hasta este punto voy a modificar un poco el orden de los nodos, que bueno, esto ya es personal. Entonces los coloco de esta forma y creo que visualmente se van a quedar muchísimo mejor. Lo voy a dejar de esta forma de momento. Y bueno, lo que ya hemos hecho hasta ahora es una animación concretamente del círculo blanco, es decir, el efecto rebote que acabamos de ver ahora mismo es el del círculo blanco, pero lo que también quiero hacer es un efecto rebote dentro, justamente del logo que está dentro del círculo blanco, es decir, que cada uno tenga esa animación de efecto rebote, tanto el círculo blanco como el logo. Entonces, para no crear de forma manual otra vez una animación para el logo, lo que voy a hacer es copiar la animación que he hecho para el círculo blanco para ponérsela al logo, es decir, voy a hacer una segunda copia, voy a duplicarlo. Así que lo que voy a hacer es copiar la animación, esta de aquí, la selecciono y le voy a dar a control C para copiar. Luego pulso aquí en el gráfico de nodos para que no se seleccione ningún nodo, control V para pegar, y lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Entonces selecciono Fn y F2 y le voy a poner animación 2 y le doy a intro. Y ahora lo que te he dicho, voy a utilizar esta animación 2 para el logo, es decir, en este nodo tengo ahora mismo una copia de la animación del círculo blanco, pero lo voy a utilizar para el logo. Entonces, para hacer este paso voy a coger todos estos nodos y los voy a hacer un poco más hacia aquí, porque lo que quiero es espacio. Entonces voy a incorporar esta animación, este logo de animación 2 entre la unión del logo y el nodo de merge. Entonces, para hacer eso voy a poner aquí el logo, y para incorporar un nodo entre la unión de dos nodos lo que hacemos es no seleccionar ningún nodo, pulsar la tecla Shift y coger el nodo que queramos incorporar en una unión. Entonces, en este caso la animación 2, recuerda con la tecla Shift presionada, y lo dejo caer aquí en esta unión. Y como es, automáticamente se ha unido la animación 2 entre la unión del logo y de merge. Y después de haber hecho esto, vuelvo a colocar otra vez los nodos en su sitio. Y bueno, para que veas lo que acabamos de hacer ahora mismo, que es la animación también del logo, aparte del círculo blanco, voy a darle a reproducir el vídeo. Así que coloco el cabezal por aquí y le doy al play. Y como ves, el logo también se ha animado, aparte del círculo blanco, y el efecto queda súper bien. Y ahora, dentro de esta animación lo que quiero crear es un efecto de rebote doble, por así decirlo, es decir, que el círculo blanco tenga un efecto de rebote antes, como quizás 2 o 3 tiempos antes que el logo, es decir, que el círculo blanco tenga un efecto de rebote antes que el rebote del logo. Y bueno, esto ya son detalles que hacen que, bueno, pues llame demasiado la atención este tema de la animación. Y créeme, suena más difícil de lo que realmente es, porque lo vas a ver y es muy fácil cómo hacer ese pequeño detalle que va a marcar la gran diferencia. Así que voy a seleccionar el nodo del logo, que bueno, ya está seleccionado, y vuelvo a abrir el panel de curva paramétrica. Entonces lo abro y lo despliegas en el caso de que no lo tuvieras desplegado. Después de esto le das aquí a la opción de Zoom to Fit para que se vuelva a ajustar el gráfico, que en este caso ya estaba ajustado, pero casi siempre es mejor darle a Zoom to Fit para que se vea bien el gráfico. Entonces, como te he dicho, la idea es que la animación del círculo blanco se reproduzca unos segundos antes, bueno, unos segundos, como unos milisegundos antes que la animación del logo, y para ello sería como 2 o 3 fotogramas en el tiempo. Así que para comenzar con ello vamos a desactivar completamente la casilla de animación 1. ¿Y por qué digo completamente? Porque en cuanto le doy aquí, mira, no se ha desactivado completamente, así que le vuelvo a dar aquí y ya se ha desactivado completamente, dejando solamente activada la animación 2. Ahora, en el gráfico de nodos, este que tenemos aquí, vamos a seleccionar todos los nodos, es decir, cojo desde aquí y enmarco todos los nodos que hay. Después de esto voy a colocar el cabezal en la posición 10, es decir, lo tengo por aquí y lo coloco en la posición 10. Y ahora lo que te he dicho, quiero que haya 2 o 3 fotogramas de diferencia entre una animación y otra. En este caso va a ser la animación 2. Así que con el cabezal puesto en la posición 10 voy a avanzar 2 fotogramas. Puedes avanzar 2 o 3, en este caso voy a avanzar 2 y lo voy a hacer dándole a la tecla de la flecha aquí en el ordenador, entonces 1 y 2. Y ahora ojo con este paso, porque lo que voy a hacer es pulsar la tecla Shift a la vez que cojo este fotograma y lo desplazo hacia donde está la posición del cabezal, justamente en la posición 12. ¿Qué es lo que hemos hecho? Retrasar la aparición del logo, porque ahora mismo solamente tenemos visible el círculo blanco, pero que vamos, que lo que hemos hecho es retrasarla 2 fotogramas, que eso es nada, pero va a marcar demasiado la diferencia y queda bastante guay el efecto. Así que para verlo voy a cerrar el panel de curva paramétrica y lo voy a reproducir. Entonces le doy a play y como ves, queda súper guay el efecto, y lo que has visto hemos tardado nada y menos.
es muy fácil haber creado este efecto. Y bueno, vamos a seguir y lo que voy a hacer es añadir otra transformación, y para ello voy a seleccionar el nodo de animación 1 para que el nodo de transformación que vaya a añadir al gráfico de nodo se una directamente al nodo de animación 1. Entonces, una vez seleccionado el nodo de animación 1, me voy aquí a la barra de herramientas y cojo esta herramienta de Transform. Y como ves, automáticamente se ha unido. Y ahora al nodo de transformación le voy a cambiar el nombre. Entonces, seleccionándolo, Fn y F2, y hacerle el pequeño detalle de ponerle un guión bajo entre Transform y 1. Entonces le doy a OK y ya lo tenemos. Ahora, con el nodo de Transform seleccionado, vamos a irnos aquí al inspector y en Size, en tamaño, vamos a ponerle 0.55. Entonces hago doble clic y le pongo 0.55 y le doy a Intro y le pulso aquí fuera. Ahora, después de este paso, vamos a crear otra forma, es decir, ya hemos creado la forma de círculo y ahora vamos a crear eso que sale a partir del círculo, esa barra que sale a partir de él, en donde pone la información de nuestro Instagram, de nuestro canal, lo que sea que pongamos. Entonces, lo que voy a hacer es añadir otro nodo de fondo, otro nodo de background, pero no quiero que se una directamente a ninguno de los nodos que ya hay aquí. Así que voy a pulsar fuera y lo que voy a hacer es irme aquí a la barra de herramientas y hacer clic en background para que se añada un nodo de forma independiente en el gráfico de nodos. Ahora, lo que voy a hacer es visualizar este nodo aquí en el monitor. Entonces le doy aquí al botón derecho para que se ponga de color blanco, y como es el fondo está de color negro, así que lo voy a poner también de color blanco. Para ello me voy al inspector, habiendo seleccionado antes el nodo de background, y le voy a poner un color blanco. Y le doy a OK. Ahora, después de esto voy a cambiarle el nombre, entonces lo selecciono, Fn y F2, y le voy a poner fondo 2 y le doy a OK. Y ahora lo que vamos a hacer es darle forma a este fondo, es decir, vamos a darle una forma rectangular. Así que con el nodo de fondo seleccionado vamos a irnos aquí a la barra de herramientas y vamos a coger la máscara de rectángulo, que es esta de aquí. Y como es automáticamente ya se ha añadido al fondo 2. Y como vemos en el monitor ya tenemos un rectángulo blanco. Entonces voy a colocar esto un poco mejor para crear más espacio. Y lo coloco por aquí. Y ahora selecciona el nodo de rectángulo porque vamos a cambiarle el nombre. Entonces Fn y F2 y le voy a poner rectángulo 1 y le doy a Intro. Y ahora con el nodo de rectángulo 1 seleccionado vamos a irnos aquí al inspector porque voy a cambiar algunas opciones de valor. Entonces ahora en el tema de la anchura voy a ponerle un valor de 0.995 y le doy a Intro. En el caso de la altura voy a ponerle un valor de 0.2, entonces borro y añado un 2 y le doy a Intro. Y por último vamos a irnos a esta penúltima opción, que es para suavizar las esquinas, que como es ahora mismo están bastante picudas. Entonces vamos a redondearlas y lo que voy a hacer es deslizar completamente hacia la derecha para que se redondeen, como has visto. Entonces ahora vamos a animar este rectángulo, pero antes de eso voy a añadir unas guías, y para ello con el nodo de rectángulo seleccionado voy a irme aquí al monitor, pulso con el botón derecho y selecciono Guides, Show Guides. Y como ves ya se ha añadido unas guías aquí en el monitor. Entonces después de este paso voy a poner el cabezal en la posición 90, que lo coloco por aquí. Y después de esto voy a irme aquí al inspector y en la opción de anchura voy a añadir un fotograma clave tal y con el valor que está. Entonces me voy aquí y le añado un fotograma clave. Con lo cual quiere decir que hemos creado un fotograma clave en la posición 90 para que este rectángulo esté en el tamaño este que hemos puesto, 0.995. Ahora después de este paso vamos a colocar el cabezal en la posición 30. Lo colocamos por aquí, volvemos al inspector y otra vez en la anchura voy a deslizar completamente hacia la izquierda hasta que se quede en un valor de 0. Entonces selecciono y pulso hacia la izquierda. Como es, se ha creado un fotograma clave automáticamente con el valor de 0 en la posición 30 y en este caso ha desaparecido el rectángulo. Y para ir viendo qué es lo que acabamos de hacer es una animación de este rectángulo, así que le voy a dar a reproducir y esta es la animación que acabamos de crear. Entonces, como hemos hecho en las otras animaciones, a esta también vamos a suavizarle el movimiento. Así que con el nodo de rectángulo seleccionado vamos a abrir el panel de curva paramétrica otra vez. Así que lo abro y lo que voy a hacer en este caso es deseleccionar la casilla de animación 2. Entonces pulso una vez y pulso otra, para que solamente se quede activada la casilla de rectángulo 1. Después de haber hecho este paso voy a darle al botón de Zoom to Fit, que lo tenemos aquí, y este es el movimiento que acabamos de crear en el rectángulo. Pero lo que te he dicho, lo que quiero es que haya un movimiento suave, entonces en esta gráfica tienen que haber curvas, así que para ello voy a seleccionar los nodos que hay en esta gráfica, de esta forma, y en este caso voy a pulsar la tecla S para que haya curvas. Y como es, tenemos unas curvas en esta gráfica, lo cual le va a dar suavidez al movimiento del rectángulo. Ahora, después de esto vamos a colocar el cabezal
cabezal en la posición 30, justamente aquí. Y ahora, ojo importante porque si vemos aquí en esta gráfica, voy a hacer un poco más hacia aquí, voy a estirar esta palanca que tenemos aquí en el segundo nodo hacia la posición del cabezal. Así que cojo esta palanca de aquí y la arrastro hacia la posición del cabezal. Hasta aquí. Después de esto vamos a colocar el cabezal en la posición 40. Bueno, yo lo estoy haciendo aquí en la línea de tiempo como has visto antes y lo voy a poner aquí en la posición 40. Y ahora vamos con el primer nodo, que es este que tenemos aquí abajo y que también tiene como esta especie de palanca. Entonces, ahora con la de abajo vamos a encoger hacia la posición del cabezal. Entonces, lo cojo desde aquí y la pongo en la posición del cabezal. Ahora ya hemos terminado por el momento con el panel de curva paramétrica y vamos a ver el resultado que acabamos de conseguir con esta animación. Y le voy a dar a reproducir. Y como es, este es el movimiento que acabamos de crear ahora mismo, que queda bastante bien. Y como es, tiene una animación muchísimo más trabajada y lo que hemos hecho han sido un par de movimientos, si acaso. Ahora, lo que quiero hacer es cortar la parte central del rectángulo, porque esta parte de aquí no la voy a necesitar ya que va a estar puesto el círculo y a partir del círculo quiero que aparezca la otra mitad de este rectángulo. Entonces voy a quitar esta parte y lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Así que para ello lo que voy a hacer es pulsar aquí fuera en el gráfico de nodos para que no esté seleccionado ningún nodo. Y lo que voy a hacer es irme a la barra de herramientas para seleccionar la máscara del rectángulo, esta que tengo aquí. Y como es, se ha añadido al gráfico de nodos sin estar unida a ningún nodo. Ahora, para ubicarme muchísimo mejor con este nodo, voy a cambiarle también el nombre. Entonces lo selecciono, Fn y F2, y a este le voy a poner cortar porque es la acción que voy a hacer con él. Entonces le doy a OK. Y ahora con el nodo de cortar seleccionado voy a irme aquí al monitor y lo que voy a hacer es mover este rectángulo verde hacia la izquierda. Así que lo cojo de aquí del centro y lo muevo hacia la izquierda, más o menos hasta esta posición. Es decir, que se sobresalga un poquito, así como un dedo si acaso. Ahora, después de haber hecho este paso, voy a colocar el nodo de cortar entre los nodos de rectángulo 1 y fondo 2. Así que para ello voy a hacer un poco de espacio por aquí y ya sabes, pulso fuera, pulso la tecla Shift y cojo el logo de cortar, el nodo de cortar que diga. Entonces lo dejo caer en esta unión. Y como se ha unido directamente entre estos dos nodos. Ahora voy a seleccionar el nodo de cortar que ya estaba seleccionado y voy a irme al inspector. Concretamente voy a jugar con la opción de Paint Move. Y en esta opción voy a desplegar y voy a seleccionar Subtract. Y como es, ha desaparecido la zona en la que yo he puesto el rectángulo. Ahora voy a reproducir para que veamos más o menos la animación que llevamos hecha hasta ahora. Y le doy a reproducir. Y como es, esta es la animación que llevamos hasta ahora más o menos. Bien, esto lo que logramos es que ponemos aquí el círculo y de esta forma como que sale del círculo ese rectángulo. Y es por eso que queríamos recortar esta zona del rectángulo que sobraba. Y ahora lo que vamos a hacer es un duplicado del rectángulo que tenemos cortado ahora mismo. Y para ello lo que voy a hacer es seleccionar estos tres nodos de aquí y le voy a dar a Control C. Control C, pulso fuera y le doy a Control V. Y como es, bueno, voy a añadir por aquí, que como es, falta un poco de campo de visión aquí en el gráfico de nodos, por eso es que sale como este pequeño esquema, que te enseña todos los nodos que tiene este gráfico de nodos. Así que como es, estos tres nodos son una copia de estos tres que hay aquí arriba. Y para no liarnos voy a cambiarle también los nombres, así que voy a empezar con este nodo de fondo, lo selecciono Fn y F2 y voy a ponerle fondo 3. Y le doy a intro. Y ahora al nodo de rectángulo 1 que lo tenemos aquí, lo selecciono Fn y F2 y le voy a poner rectángulo 2 y le doy a OK. Después de este paso voy a visualizar el nodo de fondo 3 aquí en el monitor, así que selecciono el círculo blanco de la derecha y ya lo estaríamos visualizando. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es colorear este rectángulo. Vamos a poner los tonos más o menos que tiene Instagram. Así que una vez ya lo hemos seleccionado y lo hemos visualizado aquí en el monitor, vamos a seleccionar el nodo de fondo 3 y vamos a irnos aquí al inspector, porque en Type vamos a seleccionar la opción de Gradient. Lo tenemos aquí. Ahora, después de haber seleccionado el tipo, me voy a ir aquí al monitor y lo que voy a hacer es esto. Voy a colocar esta línea más o menos de esta forma, de forma diagonal al rectángulo. De esta forma. Y más o menos lo tendríamos así. Ahora, después de esto, vamos a irnos aquí al inspector y en la opción de Gradient vamos a seleccionar el triángulo que está en la zona negra. Es decir, hago clic en este triángulo y después vamos a desplegar las opciones de los colores. Es decir, dándole aquí a esta pestaña, desplegamos las opciones de los colores y lo voy a poner en un tono morado. Entonces, deslizo el slider hacia abajo hasta que llega a los tonos morados y como no se está viendo nada es porque ahora mismo está en la zona negra este círculo, entonces lo coloco por aquí y esto no es muy morado que digamos, así que más o menos lo dejo por ahí.
Ahora hacemos el mismo proceso pero seleccionando el otro triángulo blanco, es decir, el triángulo que está en la zona blanca. Entonces selecciono este triángulo de aquí y empezamos otra vez desde cero. Y en este caso, en este triángulo vamos a añadirle como una tonalidad amarilla, naranja más o menos, para que se parezca demasiado a los colores de Instagram. Así que pongo por aquí el slider y no se está viendo nada porque no lo tengo. Importante que coloques este como círculo hacia aquí y lo ponemos como en una tonalidad por aquí más o menos. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es crear otro triángulo entre los dos que ya hay, y para ello simplemente acercamos el cursor, el ratón, hasta que aparezca el símbolo de más. Cuando aparezca hacemos clic y ya se ha añadido otro triángulo más. Y a este triángulo del medio lo que voy a hacer es darle como un tono rosa, así que voy a poner por aquí el círculo y voy a darle más o menos esta tonalidad. Y una vez hecho esto voy a desplazar este triángulo un pelín hacia la izquierda, así que lo cojo y lo desplazo un pelín hacia la izquierda, así más o menos. Ahora, una ya tenemos el tema de los colores resuelto, lo que voy a hacer es fusionar estas tres salidas, es decir, voy a unir estos tres nodos junto con estos tres nodos de abajo, y para ello voy a colocar por aquí más o menos el cabezal no, la visibilidad del gráfico de los nodos, y voy a pulsar fuera porque lo que voy a hacer es añadir un nuevo nodo de merge y no quiero que se una a ninguno de los que ya hay. Entonces lo cojo y lo dejo caer aquí, y la forma de unirlo es desde el triángulo amarillo del nodo de merge 2 hasta el cuadrado de fondo 2. Entonces cojo desde aquí y uno hasta el cuadrado, y luego desde el triángulo verde del merge 2 hacia el cuadrado de fondo 3, así que cojo desde el triángulo verde hasta el cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es visualizar el nodo de merge 2 aquí en el monitor, así que pulso aquí en el círculo de la derecha. Entonces, para ubicarnos un poco mejor, voy a decirte que esta composición de tres nodos es el rectángulo blanco que hemos creado antes, y esta composición de tres nodos es el rectángulo que tiene estos tres colores, y ahora mismo están unidos. Lo que quiero hacer es que el rectángulo blanco salga un pelín antes del rectángulo de colores. De esta forma va a quedar como un pequeño borde blanco que va justamente antes, porque ahora mismo están al mismo tiempo. Entonces, para que vayan a un tiempo diferente, lo que voy a hacer es que haya un número de fotogramas de diferencia en la animación, como hicimos antes con la animación del logo y el círculo blanco, que pusimos una diferencia de tiempo para que cada animación tenga pues su momento. Pues en este caso va a ser lo mismo. Entonces voy a reproducir para que veamos que ahora mismo no hay ninguna diferencia, que están al mismo tiempo, porque justamente detrás de este está el fondo blanco y no se está viendo el fondo blanco, y lo que quiero es que se vea aquí un borde pequeño de color blanco, como has visto antes en la intro. Entonces en este caso lo que voy a hacer es dejar como un intervalo de tiempo de 5 fotogramas entre el fondo blanco y el fondo de color, para que sí se vean los dos fondos. Entonces para ello lo que voy a hacer es seleccionar el nodo de Merge 2 y vamos a irnos a curva paramétrica, es decir, al panel de curva paramétrica. Una vez abierto pulsamos el botón de Zoom to Fit, este que está aquí, y vamos a desactivar completamente la casilla de rectángulo 1, es decir, pulsamos una vez y pulsamos otra, de forma que solamente se quedan activas las casillas de rectángulo 2 y width. Ahora volvemos a darle otra vez al botón de Zoom to Fit y vamos a seleccionar los nodos que hay en la gráfica. Entonces lo selecciono así y selecciono los dos que hay. Ahora lo que voy a hacer es poner el cabezal en la posición 35, entonces lo coloco por aquí en la posición 35, y lo que voy a hacer es pulsar la tecla Shift a la vez que desplazo este primer nodo hacia la posición del cabezal, así que lo cojo desde aquí y lo llevo hacia la posición del cabezal. Después de este paso vamos a cerrar el panel de curva paramétrica y vamos a reproducir lo que llevamos hasta ahora. Y esto es a lo que yo me refería, a ese pequeño detalle de que aparezca primero un fondo y después otro, como para que haya pues una animación muchísimo mejor hecha. Y con más detalles también. Y como es, ese es el detalle que yo quería. Y bueno, se está reproduciendo un poco mal porque aquí en el módulo de Fusion pues se reproduce con un poco de lentitud, pero luego cuando lo visualicemos en el módulo de edición se va a reproducir bastante bien. Y ya ni que decirte cuando luego lo exportemos, que se va a ver muchísimo mejor. Pero bueno, si te das cuenta se ve por un instante el fondo blanco, pero conforme va avanzando la animación se termina quitando. Y lo que quiero es que se vea todo el rato como ese pequeño detalle de que hay un fondo blanco detrás. Entonces para hacer eso lo que voy a hacer es seleccionar el nodo de rectángulo 2, que como es aquí tenemos pues un lío que voy a acercar un poco más para que se vean los nombres completos. ¿Ves? De esta forma, dándole a la tecla control a la vez que le damos al rueda al ratón. Hacemos zoom o quitamos zoom. Vale, lo que te he dicho, seleccionamos el rectángulo 2 y vamos a irnos al inspector. Vale, lo que hacemos es seleccionar el rectángulo 2 y vamos a poner el cabezal en la posición 95, que lo tenemos justamente aquí. Y ahora vamos a irnos al inspector y en la opción de la anchura vamos a darle un valor de 0,98. Entonces pulso aquí y voy a darle
así, y le doy intro y pulso aquí fuera, y como ya se queda como esa pequeña rayita de color blanco de que hay ahí un fondo de detrás blanco. Vale, y por ahora ya hemos terminado con el tema de las animaciones y ahora vamos a añadir un texto para añadir, por ejemplo, en nuestro Instagram. Entonces voy a quitarle zoom aquí en el gráfico de nodos, que como es, tenemos aquí, va por zonas y podemos movernos de esta forma. Que para no te pierdas, este conjunto de nodos es precisamente el círculo y el logo, el círculo blanco y el logo de Instagram. Y este conjunto de nodos pues es la barra de color blanca y la barra de colores. Entonces, pulsando aquí fuera sin que se seleccione ningún nodo, voy a añadir un nuevo nodo que es un nodo de texto. Entonces, el nodo de texto lo tenemos aquí en la barra de herramientas, lo cojo y lo dejo caer aquí en el gráfico de nodos. Después vamos a visualizar el nodo de texto dándole aquí al botón derecho para que se visualice en el monitor y voy a acercarme un poco más. Entonces, voy a darle aquí. Jolín, qué grande. Ahora, me falta gráfico de nodos. Y bueno, una vez lo hemos seleccionado y lo hemos puesto a que se visualice aquí en el monitor, dándole aquí al círculo derecho, vamos a irnos al inspector. Entonces, en el inspector vamos a poner el título que queramos. Por ejemplo, sígueme en Instagram. Así que pongo sígueme en Instagram y luego le pones el tipo de fuente que quieras. Ahí tienes aquí varias fuentes más las que te descargues, pero yo voy a dejar de momento este tipo de fuente. Y me acabo de dar cuenta que me equivoqué y me falta una sígueme en Instagram. Ahora, después lo que voy a hacer es añadir otro nodo de texto, porque en este caso ya voy a poner el nombre de mi Instagram. Así que para coger otro nodo de texto pulso fuera porque no quiero que se una a este, lo cojo y lo dejo caer aquí al gráfico de nodos. Entonces con este segundo texto lo selecciono, que ya está seleccionado, y lo visualizo en el monitor dándole al círculo derecho. Y en este caso también vamos al inspector y ponemos el nombre de nuestro Instagram. Yo ya lo tengo en el portapapeles, entonces le doy a control V y lo pego. Una cosa, si no puedes escribir un arroba aquí en DaVinci, una solución muy buena es irte aquí a internet, escribes símbolo arroba, le das a intro y en los resultados que te dé, vale, me sale esto. Y los resultados que te dé los seleccionas, le das a control C, vuelves otra vez al programa de DaVinci, le das a control V y pegas la arroba. Pero la voy a borrar porque no me hace falta más. Y bueno, no lo he dicho, pero a este texto también le puedes poner el tipo de fuente que quieras. Y ahora el siguiente paso lo que voy a hacer es combinar estos dos nodos de texto. Entonces para ello pulso aquí fuera, bueno, voy a irme un poco más hacia acá. Pulso fuera para que no se seleccione ningún nodo y lo que voy a hacer es añadir un nuevo nodo de merge. Entonces me voy aquí a la barra de herramientas, lo cojo y lo dejo caer aquí en el gráfico de nodos. Entonces para unir el nodo de merge 3 con el texto 1, lo que voy a hacer es unirlo desde el triángulo amarillo hasta el cuadrado. Así que lo cojo desde aquí hasta el cuadrado. Y para unir el nodo de merge 3 con el texto 2 va a ser desde el triángulo verde hasta el cuadrado. Después de esto voy a quitarle un poco de zoom aquí y lo que voy a hacer es añadir un nuevo nodo de merge. Entonces me voy otra vez a la barra de herramientas, pero antes deselecciona cualquier nodo que esté seleccionado, así que le doy aquí fuera y voy a añadir un nuevo nodo de merge que se llama merge 4, por si no lo ves. Aquí. Y lo que voy a hacer es unir el nodo de merge 4 con el nodo de merge 2, desde el triángulo amarillo de merge 4 hasta el cuadrado de merge 2, de esta forma. Y ahora desde el triángulo verde de merge 4 hasta el cuadrado de merge 3, que lo tenemos por aquí. Entonces lo hago así y lo uno. Entonces voy a ordenar esto un poco a cámara rápida si acaso. Y ahora lo que hacemos es visualizar el nodo de merge 4 aquí en el monitor. Entonces pulso el círculo blanco y se estaría ya visualizando. Después selecciono el nodo de texto 1, voy a ponerme por aquí, vale, el nodo de texto 1 lo selecciono y aquí en el monitor lo voy a colocar más o menos que quede por encima, que ahora tengo que quitarle tamaño, que para ello, para quitarle el tamaño voy a irme aquí al inspector y a este texto le voy a poner de valor 0.045, entonces lo dejo por aquí y le doy a intro y pulso fuera. Entonces para ver muchísimo mejor aquí en el monitor, para hacer zoom en él, le doy a la tecla control a la vez que le doy a la rueda del ratón y coloco muchísimo mejor aquí el texto. Y lo mismo voy a hacer con el texto 2, es decir, que selecciono el nodo de texto 2, me voy aquí al inspector y le voy a poner de valor 0.07 y le doy a intro y pulso fuera. Y ahora aquí en el monitor coloco mejor el texto, que lo voy a reducir un poco más porque se ha quedado muy pequeño. Ahora, bueno, le voy a poner 45 y le voy a aceptar y le voy a dar por aquí. Y si quiero seguir modificando la posición del texto 1, selecciono el nodo de texto 1 y me voy aquí al inspector. Cojo del centro de las flechas y lo coloco muchísimo mejor. Selecciono el texto 2 para volver a colocarlo
y más o menos así estaría. ¿Ves? Para esto servían las guías, porque en este caso pues yo quería colocar bastante centrado el tema de los textos. Ahora lo que voy a hacer es separar la unión que hay entre el nodo de Merge 2 y el nodo de Merge 4. Entonces, para separar una unión nos ponemos aquí encima y hacemos clic, y como es, ya se ha separado la unión que habían entre estos dos nodos. Y lo que voy a hacer es pulsar fuera para que no esté seleccionado ningún nodo, porque lo que voy a hacer es añadir un nuevo nodo de fondo. Así que me voy aquí a la barra de herramientas, lo cojo y lo dejo caer aquí. Y lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Entonces lo selecciono, Fn y F2, y le pongo el nombre de mate. Y le doy a OK. Ahora lo que voy a hacer es visualizar el nodo de mate aquí en el monitor, dándole al círculo de la derecha. Y lo que voy a hacer es quitarle un poco de zoom aquí al monitor, porque tiene demasiado. Y ahora al nodo de mate voy a ponerle un poco más hacia aquí. Voy a ponerle una máscara de rectángulo. Así que con el nodo de mate seleccionado voy a irme aquí a la barra de herramientas y selecciono el rectángulo para que se una directamente a él. Y al nuevo nodo de rectángulo que se ha creado le voy a cambiar el nombre y le voy a dar a Fn y a F2 y le voy a poner máscara. Y le doy a OK. Y ahora lo que voy a hacer es unir el nodo de Merge 4 con el nodo de mate. Así que voy a coger por aquí esto y me voy a ir por aquí. Menos mal que le hemos estado cambiando el nombre, porque fíjate cuántos nodos hemos creado ahora. Y la unión que vamos a hacer es desde el triángulo amarillo de Merge 4 hasta el cuadrado del nodo de mate. Así que lo cojo desde aquí hasta el cuadrado. Y hacemos que se visualice el nodo de Merge 4 aquí en el monitor. Le pulsamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el nodo de máscara, el que tenemos aquí, y vamos a irnos aquí al monitor para ajustar el tamaño de este rectángulo negro de forma que enmarque bastante bien donde pone este texto. Así que lo cojo de esta forma y lo voy a reducir hasta que enmarque el texto. Así que hago zoom también y lo pongo de esta forma. ¿Vale? Y lo dejamos hasta ahí. Ahora lo que quiero hacer es colocar este texto, el de sígueme en Instagram by Marina Pérez, colocarlo justamente dentro de esta máscara de color negra, es decir, de esta área enmascarada. Así que para ello voy a seleccionar el nodo de Merge 4 y me voy al inspector. Ahora en el inspector, en el modo de Operator, que lo tenemos por aquí, vamos a seleccionar la opción de In. Y le doy a la opción de In. Después de esto vamos a seleccionar el nodo de texto 1, que lo tenemos aquí, hacia arriba. Entonces lo selecciono y me voy aquí al monitor. Y ahora, para explicarme muchísimo mejor, voy a mover este texto hacia la izquierda y, como ves, desaparece en cuanto pasa esta parte. E incluso esta de arriba, porque solamente estará visible en el área enmascarada en donde he hecho justamente el rectángulo negro. Y voy a darle a Control Z para que se coloque justamente en la posición en la que estaba. Ahora, después de esto, voy a conectar el nodo de Merge 4 con el nodo de Merge 2. Y voy a irme hacia abajo, voy a poner esto de una mejor forma. Voy a pulsar fuera y vamos a conectarlos desde el cuadrado de Merge 4 hasta el cuadrado de Merge 2, creándose así un nuevo nodo Merge. Entonces, desde un cuadrado hasta el otro. Y con eso se ha creado un nuevo nodo Merge que se llama Merge 5, que lo tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es visualizar este nodo de Merge 5 en el monitor. Entonces pulso aquí y ya lo estaríamos viendo. Ahora lo que voy a hacer es quitarle un poco de zoom aquí al gráfico de nodos, porque tengo que encontrar el nodo de transformación, que lo tenemos aquí. Así que voy a hacer como una rápida selección. Lo voy a colocar por aquí, ¿vale? Lo voy a dejar por ahí, hago zoom y ubico todos los nodos, lo tengo aquí, ¿vale? Sin embargo, lo voy a hacer un poco más hacia aquí, porque lo que voy a hacer es unir el nodo de Merge 5 con el nodo de Transform 1. Un segundo, voy a colocar este nodo de salida por aquí, vuelvo a seleccionar esta tanda de nodos hacia arriba para que esté más cerca, selecciono fuera y agrando. Ahora voy a colocar un poco más hacia abajo, de esta forma, vale. Y ahora, como he dicho, lo que voy a hacer es unir el nodo de Transform 1 con el nodo de Merge 5. Lo voy a hacer desde un cuadrado hasta el otro, también para que aparezca otro nuevo nodo de Merge. Así que lo hago desde este cuadrado hacia este, creándose así un nuevo nodo Merge 6. Y voy a quitarle otra vez zoom. Esto me falta, como he dicho antes, en gráfico de nodos. Vale, como es, tenemos aquí el nuevo nodo Merge 6 creado. Lo coloco más hacia aquí abajo para que se diferencie un poco más del resto. Es que hay aquí unos cuantos nodos, ¿eh? Y vuelvo a colocar este hacia abajo. Vale, con este nodo Merge 6, para que nos ubiquemos muchísimo mejor, lo que he hecho es unir estos rectángulos, el blanco y este de color, junto también con los textos que hay aquí. Como es,
Todo esto están unidos a través de un mismo nodo que es el nodo 5 y el nodo 5 está unido a través del nodo 6 justamente donde tenemos aquí, voy a quitarle zoom, este conjunto de nodos que es el círculo blanco con el logo, que están animados previamente también. Así que como ves hemos hecho bastante faena con los nodos. Y bueno, ahora voy a visualizar el nodo de Merge 6 aquí en el monitor. Entonces le doy con el botón derecho y se visualiza el nodo de Merge 6, como ves aquí. Y como ves, se está animando aquí lo que viene siendo la animación casi completa. Entonces aún no está acabado por completa la animación porque vamos a animar el texto, es decir, el texto donde pone sígueme en Instagram y el nombre de nuestro Instagram. Así que vamos a seleccionar el nodo de texto 1, así que voy a ubicarlo porque hay aquí un buen... A ver, lo tengo por aquí arriba. Entonces, el nodo de texto 1 lo selecciono, voy a colocar el cabezal en la posición 120, lo tengo por aquí, y me voy a ir otra vez al inspector. Y ahora en el inspector me voy a ir a la pestaña de Layout, esta que tenemos aquí, y en la posición de X e Y voy a añadir un nuevo fotograma. Entonces hago clic y se ha añadido un nuevo fotograma, un fotograma clave. Luego de haber hecho esto vamos a irnos aquí al monitor y voy a mover el texto un poco más hacia la derecha, así que lo cojo de aquí del centro y lo muevo hacia la derecha, un poco más o menos por ahí. Ahora coloco el cabezal en la posición 60, la que está por aquí, y en el monitor arrastras este texto hasta que lo pierdas completamente de vista. Entonces lo arrastras hacia la izquierda hasta que lo pierdas de vista. Hasta ahí. Ahora voy a seleccionar el nodo de texto 2 y voy a irme a la posición 110, que la tenemos aquí, en la posición 110. Ahora vamos a irnos también al inspector y en la pestaña de Layout voy a crear otro fotograma clave en la posición de X e Y. Entonces le doy aquí y ya lo he creado. Después de esto colocas el cabezal en la posición 50 y mueves el texto hasta que lo pierdas de vista. Entonces lo mueves hacia la izquierda hasta que lo pierdas completamente de vista. Y ahora que ya tenemos una animación del texto, vamos a hacer que esta animación sea también suave. Y para ello, aún teniendo el nodo de texto 2 seleccionado, vamos a abrir el panel de curva paramétrica. Entonces lo abro y voy a darle al botón de Zoom to Fit. Lo que voy a hacer es plegar esta información de la izquierda para que ocupe menos. Y lo que voy a hacer es desactivar completamente la casilla de rectángulo 2 y de texto 2, quedando solamente activada la casilla de texto 1. Ahora, después de esto, le das otra vez al botón de Zoom to Fit y seleccionas los nodos que hay, es decir, los dos nodos que hay, y automáticamente le pulsas a la tecla S para que se suavice la curva. Ahora voy a colocar el cabezal en la posición 60, lo coloco por aquí y voy a deslizar un poco más hacia aquí para ver esta parte del fotograma, porque lo que voy a hacer es deslizar esta palanca hacia la posición del cabezal. Pero antes de eso voy a pulsar la tecla de Shift a la vez que lo hago. Entonces pulso la palanca y la acerco hasta la posición del cabezal, más o menos por ahí. Ahora, después de esto, pone el cabezal en la posición 70, la que está aquí, y mientras pulsas la tecla de Shift colocas esta palanca hacia la posición del cabezal. En este caso lo encoges y lo dejas hasta aquí, más o menos. Después de esto, desactiva completamente la casilla de texto 1 y activa la casilla de texto 2. Luego le damos al botón de Zoom to Fit, seleccionamos los fotogramas que hay aquí en esta gráfica, que son estos dos, y automáticamente pulsamos la tecla S para que se haga una curva. Luego colocamos el cabezal en la posición 50, por aquí. Le doy otra vez a Zoom to Fit y mientras presiono la tecla de Shift voy a acercar esta palanca hacia la posición del cabezal. Entonces la coloco hacia aquí. Ahora coloco el cabezal en la posición 60 y mientras pulso la tecla de Shift coloco esta palanca justamente en la posición del cabezal. Y una vez hemos hecho esto voy a cerrar el panel de curva paramétrica. La máscara no está ocupando completo, o sea, la máscara está tapando, voy a pulsar por aquí, la máscara no deja que se vea esta zona, la que falta, así que voy a seleccionar otra vez el nodo de máscara y lo que voy a hacer es alargarla, lo voy a alargar hasta aquí, más o menos. Y como es, ahora sí que se está viendo el texto que está justamente en la máscara. Y bueno, solucionado ese pequeño error con la máscara, vamos ya casi a terminar con esta animación. Y para terminar con esta animación vamos a transformarla, porque ahora mismo está ocupando aquí gran parte de la pantalla. Y lo que queremos es que se ponga hacia un lado de la pantalla para que salga y que no esté ocupando el vídeo entero, sino que se ponga en un tercio inferior de la pantalla. Entonces para eso voy a pulsar el nodo de Merge 3, que ya está pulsado, y voy a añadir un nuevo nodo, pero ojo, con este
este nodo seleccionado, el nodo de Merge 6 seleccionado. Entonces, una vez está así, voy a irme a la barra de herramientas y voy a coger el nodo de transformación. Así que lo selecciono y automáticamente se une al nodo de Merge 6. Y ahora a este nuevo nodo de transformación le vamos a cambiar el nombre. Para ello lo seleccionamos y le damos Fn y F2 y le ponemos transformación final. Y le damos a OK. Después de esto lo vamos a visualizar en el monitor, que para ello le doy aquí al botón derecho y lo estaríamos visualizando ya. Ahora, después de esto vamos a irnos aquí al monitor y vamos a colocar todo esto hacia un tercio inferior, de esta forma, y lo coloco más o menos por aquí. Ahora, seguido de esto me voy otra vez al inspector y voy a cambiarle el valor al tamaño, es decir, a size. Entonces hago doble clic y voy a poner 0.5 y le doy a intro y lo vuelvo a colocar más o menos que esté. Me guío por esta guía que justamente he puesto, así que lo coloco más o menos por aquí. Y bueno, ahora me alejo y ya hemos terminado casi, porque vamos a unir este nodo de transformación final con el nodo de salida para que se termine de visualizar completamente, es decir, para que se termine de renderizar la visualización de esta animación. Así que voy a quitarle zoom aquí a la línea de tiempo, al gráfico de nodos, y voy a unir estos dos nodos desde transformación final con su cuadrado hasta el nodo de salida con su triángulo amarillo. Y lo acerco un poco más y visualizo el nodo de salida en el monitor. Y una vez hecho esto vamos a irnos al módulo de edición, donde podremos visualizar de una mejor forma todo lo que acabamos de hacer, toda esta animación. Entonces vamos a esperar hasta que esta raya se ponga de color azul para que se pueda reproducir de forma fluida esta animación. Vale, ya se ha rellenado completamente la barra de color azul y voy a reproducir el vídeo para que veamos qué es lo que ya hemos hecho. Entonces voy a agrandar un poco más el monitor para que se vea bien y le doy al play. Y como es aquí, creo que voy a agrandar esta letra de abajo para que se parezca al máximo la que hemos visto en la intro, es decir, el ejemplo que hemos visto en la intro, porque creo que le he hecho la letra más grande ahí y no me he acordado a la hora de hacerlo en el tutorial. Entonces no hay problema que para modificar cualquier cosa una vez ya hecha, voy a poner otra vez el cabezal aquí al principio, selecciono la composición de Fusion y me vuelvo otra vez al módulo de Fusion. Ahora, lo que quiero cambiar es tengo que visualizar primero esto, que lo voy a poner por aquí. Vale, voy a agrandar lo máximo que pueda y me voy a colocar aquí en el texto 2, que es el que quiero hacer un poco más grande. Entonces lo selecciono, me voy aquí al inspector y lo que voy a hacer es ponerle un tamaño de 0.05 y le doy OK. Y el caso es que se queda hasta aquí. Entonces, al agrandar el texto tengo que mover un poco más hacia la derecha el fotograma. Voy a agrandar lo máximo que pueda ahora mismo el texto para estar segura que esa es la posición que quiero. Voy a ponerle 5, por ejemplo, y lo agrando. Vale, voy a ponerle 0.6. Entonces, se ha quedado aquí como a mitad de camino, así que para modificar eso lo que voy a hacer es irme a la pestaña de Layout y ver que hay aquí un fotograma clave creado en la posición 110. Pero lo que tengo que hacer en la posición 110 es arrastrar aún más hacia la derecha, es decir, lo puedo hacer manualmente aquí en el monitor y se quedaría de esta forma. Y este lo coloco un poco más hacia abajo y este por aquí lo coloco un poco más hacia arriba para que haya un poco más de espacio. Vale, creo que ya sí que se ve como... Ya sí me gusta cómo se ve. Vale, ya tenemos esto otra vez hecho, ya lo hemos vuelto a modificar. Voy a volver otra vez al módulo de edición y espero a que la barra se vuelva a rellenar de color azul. Vale, y una vez se ha puesto la barra de color azul, ahora sí que podemos reproducir este efecto de forma fluida. Así que coloco el cabezal justamente enfrente de él y le doy al play. Y como ves, este es el resultado que hemos obtenido con esta animación. Como ves, ha sido una animación un poco larga y a la vez también pueden ocurrir diversos errores, ya tengas más o menos experiencia. De hecho, es bastante normal tener errores, pero lo importante es saber cómo solucionarlos y que siempre puedes volver al punto en el que estabas antes, es decir, colocas el cabezal donde estabas antes, lo seleccionas y vuelves otra vez al módulo de Fusion para editar justamente eso en lo que estás fallando, ya sea en el texto, ya sea en el círculo blanco, ya sea en la barra esta, en cualquier cosa. Si sabes de dónde proviene el problema,
vas directamente a él, vas a la raíz del problema para solucionarlo. Como en este caso, que ha ocurrido diferentes cosas con el texto, es decir, tanto con el tamaño como con la posición. Y bueno, antes de que acabemos esta animación te tengo que enseñar dos cosas importantes. La primera es cómo hacer que desaparezca el texto una vez que ya haya aparecido en el vídeo. Es decir, aquí solamente tenemos el clip de ver cómo aparece, pero no tenemos uno de cómo desaparece, es decir, que se esconda lo que estamos viendo de esta forma. Entonces, para lograr que este efecto desaparezca, vamos a copiar el que acabamos de hacer, es decir, seleccionamos esta composición de Fusion, le damos a Control C y colocamos el cabezal justamente al final de esta primera composición, porque vamos a darle a Control V para pegar una segunda copia de esta composición de Fusion. Ahora mismo es la misma copia, pero vamos a hacer que se reproduzca a la inversa, que se esconda lo que se está viendo en la pantalla. Entonces, para ver esto muchísimo mejor, vamos a irnos aquí a la composición de Fusion 2, la que acabamos de crear, pulsamos con el botón derecho y vamos a seleccionar la opción de crear clip compuesto. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, imp de inverso, y le damos a crear. Y ahora con este nuevo clip compuesto vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a seleccionar la opción de cambiar velocidad. Ahora en cambiar velocidad vamos a activar la casilla de invertir clip. Una vez le hemos dado aquí, le damos a aceptar. Y como ves ya tenemos, mira, que aparece aquí y a partir de este clip desaparece lo que se ve en la pantalla. Entonces lo que hemos logrado es terminar con ese ciclo, es decir, que aparezca de una forma y que termine de la misma forma. Y ahora la segunda cosa importante que también te quería decir es cómo exportar esta animación en formato de vídeo. Y esto es muy importante porque así podremos utilizar esta animación para muchísimos vídeos. Entonces el primer paso para esto es seleccionar primero estos dos clips, es decir, los seleccionamos así, botón derecho y seleccionamos la opción de crear clip compuesto. Y en este clip compuesto le vamos a poner de nombre Instagram y le doy a crear. Como es, ha creado un único clip en donde ya está todo unido. Ahora esto está a punto de acabar, entonces vamos a irnos al módulo de entrega, es decir, al módulo de exportación, este que está aquí, y lo primero que vamos a hacer es buscar un sitio de nuestro ordenador, una carpeta donde guardar esta animación. Para ello vamos a irnos aquí a buscar y de primeras le voy a poner el nombre de animación, y yo en mi caso lo voy a guardar en el escritorio, es decir, hago clic aquí y le voy a dar a guardar. Como es, aquí podemos ver la ruta en donde se va a guardar la animación que acabamos de crear, justamente con el nombre de animación. Ahora vamos a irnos un poco más hacia abajo y teniendo en cuenta que estamos aquí en la pestaña de vídeo, vamos a dejar que esté en un formato AVI, es decir, despliegas y si no tienes este formato pues le darías aquí a AVI. Luego en el codec vamos a seleccionar un formato que tenga exportación alfa y para ello voy a seleccionar uno que se llama Grass Valley. Ahora vamos a ir un momento hacia arriba porque voy a seleccionar esta opción, clips individuales. Ahora, una vez hemos seleccionado clips individuales, vamos a bajar porque ahora sí que nos deja seleccionar la casilla de exportar salida de alfa. Entonces la activamos y después de esto el último paso ya sería subir un momento hacia arriba, darle a la casilla de audio y desactivar exportar audio porque no tiene ningún audio, pero aún así si le damos aquí a exportar audio se exportaría como un canal de audio. Ahora, una vez hecho esto, vamos a darle a agregar a la cola de procesamiento y vamos a darle a renderizar. Y bueno, ya he terminado la exportación que como ves ha durado unos minutos que se exporte esta animación. Ahora, una vez hemos hecho este paso, vamos a irnos otra vez al módulo de edición y lo que podemos hacer es ya borrar esto porque ya simplemente importaríamos el vídeo de la animación. Entonces borramos esto dándole al botón de suprimir e importamos aquí al panel multimedia el vídeo que acabamos de exportar, la animación. Le daremos doble clic, que es esta, y como es, la importamos aquí en la línea de tiempo, le damos al play y ya tenemos la animación que hemos visto justamente en la intro y que desaparece también. Y aparte de este tutorial también te voy a estar dejando un regalo por aquí que te va a venir muy bien para mejorar tus vídeos y te animo a que accedas a él porque no sé hasta cuánto tiempo lo voy a estar dejando disponible. Y bueno, si te ha gustado este vídeo puedes dejar tu like y tampoco olvides suscribirte para no perderte más vídeos sobre DaVinci Resolve y otros vídeos sobre creación de contenido. Así que te espero en el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto.